Buenas tardes. Nos encontramos con Leonardo Sangüesa. Él es poeta, novelista, cuentista, escribe crónica y escribe habitualmente columnas para el diario La Última Noticia. Hoy día viene a presentar su último libro, La Edad del Perro. Sí, en el fondo el niño no cuenta su propia historia, sino que cuenta su historia a través de las historias de quienes lo rodean. Y esos son básicamente su familia y los personajes del barrio. Como tú dices, hay un personaje que es el loco del pueblo, que en todos los pueblos siempre hay un loco que tiene una historia misteriosa, que nadie sabe de dónde vino, cómo se volvió loco y por qué terminó así. Y ahí todo el mundo empieza a inventar historias a propósito del loco. Y generalmente del loco se dice que era un estudiante universitario brillante y que enloqueció después de haber tenido una experiencia traumática, o bien porque vio a su madre morir, o bien porque vio a su padre morir. Siempre se tejen estas historias para justificar la locura del loco. Pero el niño ve en él una especie de espejo, porque ve en el fondo ve a un tipo solitario que nadie lo entiende de verdad. ¿Sí? Y él a su vez no ve al mundo como bocas que se abren y se cierran nomás, no establece ningún tipo de comunicación con el mundo, salvo que él a veces silba la canción Farolito, y por eso todo el Farolito de Agustín Lara, y por eso todo el mundo le dice el Farolito, porque es lo único que se sabe de él de verdad. Y efectivamente el resto de los personajes, la familia, y eso es lo que tiene de autobiográfico real, refleja un poco una capa de la sociedad chilena que en general en los retratos que se hacen de la dictadura han quedado a trasmano, muy a trasmano, porque la historia de la dictadura se ha contado casi siempre como una mega historia. Y las microhistorias en general han quedado aisladas, siendo que esa ha sido la situación general del país. Mi familia, como la de muchos, era una familia quebrada por sus posiciones políticas. Mi abuelo era pinochetista, mi abuela también, pero dos hijas suyas eran del MIR. Y eso evidentemente ponía en crisis la familia, y se produjeron unos desastres enormes. Por otro lado, mi abuelo era ateo y mi abuela era creyente, y creyente fanática, ¿no? O sea, ella era adventista y estaba totalmente convencida de que el mundo se iba a acabar el año 2000, y en cambio mi abuelo era ateo, también fanático, al punto de llegar a ser comecuras. Detestaba a los curas, les tenía un odio parido desde la infancia, desde que él había visto en la escuela el estereotipo del cura violento que había azotado a un niño hasta arrancarle un ojo. Entonces, en esta familia creo que se dan esta discusión que se da en muchas familias, que es cómo casi todas las familias viven en torno a ideas que no son propias, sino que son ideas impuestas por un gran poder que ellos ni siquiera entienden, pero que llegan a interferir en la vida familiar de manera muy violenta, muy agresiva, y hacen que la vida familiar prácticamente desaparezca y se vuelva una especie de teatro en torno a estas ideas que no les pertenecen. Y por eso también simbólicamente está esta idea de que encima de la casa, como en todas las casas, no está solo el techo, sino que en el entretecho están los ratones, que toda la vida han sido símbolos de la destrucción, de la corrosión permanente, de esa destrucción lenta pero constante, y del miedo de que en algún momento el cielo raso se caiga y caigan los ratones dentro de la casa. Entonces,
yo pensé que esta vida familiar con varios personajes podía dar cuenta justamente de esta ausencia de vida y del poder que tenían las grandes ideas sobre las familias comunes y corrientes. Y por eso el eje de la novela es la historia del padre, pero el padre no aparece sino hasta el final, cuando está muerto. Sí. Entonces, esa es como la paradoja que establece esta vida del niño, que está constantemente pensando en reconstruir la historia de su padre, y la única oportunidad que tiene de reconstruirla, de poder hablar de él, es cuando el padre muere. O sea, cuando ya no hay nada que hacer. Hay a ver si podemos hacer un zoom in, ahora que ya pintamos como un paisaje la novela, en un pasaje específico que es el capítulo de la maleta. Este niño, hay una bodega en la casa que guarda cosas del matrimonio de su mamá. Él vive con su mamá y vive con su abuelo, y él pareciera que nunca estuvo muy tentado a entrar a esa bodega en donde entraba la gente a buscar cuchillos, tenedores. Sin embargo, un día entra y se encuentra con una maleta y la abre, y están este nido de ratas con otras ratitas sin pelo todavía, y tienen toda la maleta roída y carcomida, y hay unos libros de la editorial Quimantú. No sé si podrías seguir contándonos un poco ese relato y eventualmente si podrías leernos el tramo final quizás del capítulo. Sí, hay que contar que los padres del niño se separan a poco tiempo o sea, cuando el niño tiene 2 años o algo así. Entonces el niño nunca conoce a su padre. El padre se devuelve a Santiago, se va a Concepción, anda deambulando por aquí y por allá, y de repente llega una que otra noticia. Y él se va a vivir con los abuelos junto con su madre, y en la bodega efectivamente quedan todas las cosas del matrimonio disuelto de los padres. O sea, los muebles, las tazas, los platos, y algunos dicen que incluso ni siquiera salieron del paquete del regalo de matrimonio, ¿no? Que quedaron ahí empaquetados. Pero resulta que como en todas las casas se quiebran los platos y se rompen las tazas y hay que reponerlas, la madre o la abuela de repente van a la bodega a buscar más platos y los sacan de esta como especie de reserva de enseres domésticos. Pero el niño nunca se atreve a entrar ahí. ¿Por qué? Porque hay ratones. Y él le tiene un miedo pánico a los ratones. Hasta que un día, en el verano, se envalentona y entra, ¿no? Y descubre esta maleta. Empieza a sacar cosas y descubre otras cosas también, objetos de su padre, figuritas de la antigua casa, etc. Y de repente encuentra esta maleta, la abre y está llena de libros, pero en la práctica están todos rotos, están todos carcomidos y están convertidos en papel picado por una rata que hizo su madriguera ahí. Entonces la rata excava un túnel a través de los libros hasta que llega a un punto donde hace el nido, y ahí en el nido hay, no me acuerdo si son 8 o 9 ratoncitos recién nacidos. Y el niño los toma con un pedazo de libro, con un libro que ocupa de pala, y los echa en una bolsa y los va a tirar arriba del techo a los ratones vivos. Y empieza a limpiar los libros, y que son como 100 libros, y empieza a rescatar los que están en buenas condiciones, y llega a tener 16 libros. Y esos 16 libros, él se da cuenta que es la primera cosa que realmente es suya, que nunca antes había tenido nada, porque todas las otras cosas que había tenido se las habían comprado. En cambio, esto era lo primero que él podía haber dicho que lo había rescatado de la ruina. Entonces él lo considera como su primera propiedad. Y resulta que estos libros, él limpia la maleta y llega con los libros a la pieza, y la madre se da cuenta de lo que ha pasado y le cuenta la historia de los libros. Y resulta que estos libros son una especie de botín que el padre, como miembro de la Fuerza Aérea, había traído en los días siguientes del golpe
en un saco. Después de que a él lo habían mandado, como estaban acuartelados, y en una de las misiones que le tocó fue ir a quemar libros de Quimantú, de la editorial de la Unidad Popular. Y el padre, en un acto un poco estúpido, porque eso le podría haber costado un fusilamiento ahí a él mismo, decidió rescatar libros en vez de quemarlos. Y los metió en un saco y los echó al camión. Y cuando volvió, los dejó guardados en un closet y después los puso en la maleta. Y lo que no supo el padre fue que cuando se separaron, los libros de él quedaron donde el hijo. Entonces eso se transformó en una especie de herencia también. La única herencia que recibe el hijo son estos libros comidos por las ratas. Y a mí se me ocurrió que también era un símbolo, después, a posteriori, se me ocurrió que es un poco un símbolo generacional. Una metáfora de la situación en la que crecimos nosotros. La gente que ahora tiene alrededor de 40 años y que recibió eso, una caja de libros comida por las ratas. Eso es más o menos la lectura que yo hago. Y ahí está hablando del proyecto de nación que se hereda y el legado que queda. Es un proyecto de nación y una idea de sociedad. Más que un proyecto de nación, una idea de sociedad. Y que se hereda y que la herencia llega a su destinatario, pero llega totalmente corroída, corrompida. O sea, ya no hay más que conformarse con unos pocos restos que quedaron libres de la acción de las ratas, que en este caso es un poder como transversal que atraviesa a todo el mundo. Aquí no se salva a nadie, ni los militares, ni los miristas, ni los viejos, ni los jóvenes, ni los pobres, ni los ricos. Y eso... Tú decías que al final leyera la parte del final. Me parece que al final que tú presentaste muy bien el panorama de la primera parte del capítulo y que al final hay un desenlace que podría ser interesante que escucháramos. La parte final. Al final, digamos, la página y media. Sí, ahí se cuenta justamente lo que habla él con la mamá. Eso. Cuando llega el niño con la maleta, atraviesa el patio de la casa y llega al dormitorio donde está la mamá durmiendo la siesta. Son 6 páginas, 7 páginas. ¿Eso lo leo? Sí, léelo de donde lo quieras retomar. Ya por suerte tenemos el contexto, así que nos vamos a poder ubicar. Yo lo tenía marcado de la... Bueno, voy a leer pedazos, porque si no va a resultar muy De la largo. 110 lo marqué yo. Claro, justamente. Despierta la mamá, ¿no? Despierta y le dice al niño, ¿y eso? Se restregó los ojos, estiró los brazos, tenía los pliegues de las sábanas marcados en la cara. Después de mostrarle los libros y contarle lo del nido de ratones, ella descorrió un poco la cortina y miró con curiosidad hacia el techo de la bodega, pero la bolsa ya no estaba. A ella tampoco le gustan los ratones. La parsimonia con que había reaccionado era señal de que no estaba molesta conmigo, pero se notaba incómoda con la situación. Se arregló el pelo con los dedos, bostezó como si la siesta hubiera sido insuficiente. Entonces me miró, indagándome, y luego observó los libros. Parecía muda, pero dijo, «Esos libros eran de tu papá». Me lo imaginaba, dije. ¿De quién más podrían haber sido? No veo a mi mamá juntando libros en una maleta. Pero ahora son míos. ¿Ah, sí? ¿Y quién te los dio? Nadie, por eso son míos. Pero tu papá podría volver a buscarlos. La interrumpí, le dije que no, 3 veces. Los ratones se los quitaron a mi papá y yo se los quité a los ratones. Puedo admitir que les quité lo que les quedaba, pero el resto es basura. Ellos se quedaron con la mejor parte y le hicieron polvo. Ya tuvieron suficiente. Sea como sea, mi papá no va a venir a buscarlos. O mi mamá no se esperaba esa convicción, o todo eso le importaba un pepino. Se desfiguraba la cara con las manos,
de arriba abajo, con fuerza, como si pretendiera sacársela. Lo que no me explico, dije, es que hubiera varios repetidos. Ahora, claro, ya no los hay porque los ratones se comieron casi todo, pero antes de cada libro había montones. Habrá sido por el apuro, dijo ella. Los trajo de la editorial Quimantú a los días del golpe. Me imagino que no tuvo tiempo para elegir. Golpe. Eso estaba fuera de mis cálculos. Los libros eran de la editorial Quimantú, pero no se me había ocurrido asociar eso con el golpe. Hay tantas cosas difusas, cosas que no se dicen, que solo se pueden averiguar por deducción, porque las paredes tienen oídos. ¿Cómo son esos oídos invisibles? ¿A qué sistema nervioso están conectados? ¿Y qué clase de órganos son que pueden escuchar hasta los más leves susurros de algunas palabras, mientras que para otras, aunque se las griten con desesperación, son del todo sordos o indiferentes? Quimantú pertenecía al conjunto de palabras que las paredes logran escuchar con sus oídos selectivos y que, por lo tanto, conviene no decirlas, o bien hay que decirlas despacito, con los dientes apretados y en lo posible con la boca tapada con 2 dedos, o con 3, o con la mano entera. Fue cuando allanaron Quimantú, dijo mi mamá. Puse caras. Tu papá iba en el piquete. Puse más caras. Guardé la maleta debajo del catre. Mi mamá se levantó, cerró la puerta con suavidad y se sentó en el borde de su cama. Aunque mi papá fue suboficial de la Fuerza Aérea hasta el año 76, su participación específica en el golpe nunca la tuve clara. Como era mecánico de mantención de aeronaves, yo creía que siempre había estado más cerca de las herramientas que de las armas. Cuando vino el golpe los acuartelaron a todos, dijo mi mamá. Las mujeres nos quedamos en vilo, no sabíamos qué pasaba fuera de la villa, no más que lo que sabía todo el mundo, los bandos de la Junta, lo que decían las radios. Después se fue aclarando lo del golpe y fue para peor, porque decían que había enfrentamientos y en las noches se escuchaban balaceras. Incluso decían que en la Academia de Guerra y en la misma escuela de especialidades había jaleo entre los oficiales. Pasaron semanas, un mes, ya no me acuerdo, cuando al fin volvieron los hombres a la villa. Ya no ponía caras. Mi mamá me miró otra vez por la ventana hacia el techo incinerador, tratando de recordar, parece, o buscando las palabras adecuadas en los surcos rojos del zinc. Tu papá volvía de sus turnos con el traje azul impecable, incluso cuando llegaba pasado de copas. Nunca andaba mal presentado, en eso era intransigente, ni una arruga en la camisa o en los pantalones, pero esa vez casi me mata de la impresión. Entonces mi mamá dijo que tenía de combate, sucio, mal afeitado. Tal vez me dijo que traía la cara tiznada. Usaba un casco que le tapaba las orejas y además venía armado con fusil ametralladora. Nunca lo había visto así, daba miedo. Tenía 15 minutos, media hora para asearse y saludar a la familia, qué sé yo. Mientras él se duchaba, mi mamá le preguntaba qué estaba pasando. Él le decía que no sabía muy bien, que los subían al camión e iban de un lado a otro, a veces solo paseando, y que le llevara una toalla. Andan como locos, decía. No quería decirle más, parece. Después de la ducha se afeitó a la rápida, tanto que se llegó a cortar por el apuro. Eso fue muy raro, dijo mi mamá, porque él nunca se cortaba. No sé ahora, pero en esa época era muy minucioso con esas cosas. Las hojas de afeitar nunca las usaba más de 3 veces. Pausa. O a lo mejor no se cortó, sino que traía la herida y al bañarse se le abrió. Eso tuvo que haber sido, porque la herida no tenía forma de corte, más bien parecía una raspadura, un rasmillón en la mejilla. Pero todo fue tan rápido que ahora no lo recuerdo muy bien. Me puse a preparar el desayuno mientras él se vestía. Me acuerdo de que le freí un bistec, no sé por qué, si era desayuno. A lo mejor se me ocurrió que traía mucha hambre y que más tarde no comería en todo el día. Nos morimos de la risa cuando él llegó al comedor y puse el bistec con unas tajadas de tomate en un plato sobre la mesa. Pero entonces me dijo que no podía sentarse a comer, que le pusiera el bistec en un pan, también el tomate, porque lo estaban esperando abajo. Tenía el revólver en la mano, era un 32 italiano muy bonito, de cacha de hueso tallado, que nos había regalado tu abuelo para que tuviéramos en la casa. Revisó la munición, le dio unas vueltas a la nuez y me lo pasó. Tenlo a mano, me dijo, por lo que se ofrezca. Y así sigue pasando hasta que
Vuelve el padre después del segundo acuartelamiento y aquí está. Al cabo de unas semanas regresó. Otra vez venía en traje de combate y con fusil ametralladora, pero ahora la situación en la villa estaba más calmada y por lo menos pudo quedarse más rato. Mi mamá tenía más de 6 meses de embarazo, pero no había sufrido molestias, pese a todo. Otras embarazadas que había en la villa andaban tomadas de los nervios por el paradero del marido y los malestares del embarazo. De eso hablaron aquella vez, aunque también hablaron de otras cosas, si él había pensado en mi nombre, pues hasta el momento no sabían cómo me iba a bautizar cuando naciera, aunque Leonardo iba ganando porque mi papá insistía en que sin Fabio y su hoy corté una flor y llovía, etcétera, yo no habría existido. Y si estaba transmitado lo de la bonificación para el parto en el departamento de personal, y si era verdad que el teniente Gómez había sido fusilado, y si tenía noticias del vecino Gandarillas, y si sabía cuándo iba a terminar todo eso. Él le dijo que ya podrían discutir el asunto del nombre, o mejor dicho, los 4 nombres, 2 de niña y 2 de niña, 2 de niño y 2 de niña, a pesar de que mi abuela juraba y rejuraba que yo sería hombre, por la forma del vientre de mi mamá. Y después mi papá dijo que teníamos suerte, eso dijo, que teníamos suerte, porque en el bosque no había muchos detenidos, en cambio los de la Academia de Guerra sí que estaban hasta el cuello, porque incluso había generales tras las rejas. Es cosa de no creer, y algunos salen muy mal, y otros salen muertos, y le contó que su jefe directo estaba en el calabozo. Así que lo de los libros se lo contó así nomás, a la pasada, cuando ella le preguntó si traía ropa sucia en el saco. «¿Ropa?», le dijo él. «¿Cómo se te ocurre? ¿No ves que son libros?» «¿Libros? ¿De veras que parecen libros? Son de Quimantú». «¿Te los robaste?» «No, bueno, sí, ¿qué importa? Los estaban quemando y me dio no sé qué». «¿Y para qué quieres todos esos libros? Ya se verá». Entonces le advirtió que no hablara de eso con nadie, pero con nadie de nadie, porque en la facha estaban haciendo aseo y no hacían caso de razones y hablaban y agarraban a cualquiera y los sapos habían salido a cazar moscas. Imagínate que ni el general Bachelet pudo salvarse. Y si se sabe que tenemos estos libros, capaz que crean que somos allendistas. Pero si no somos allendistas, me da lo mismo, así que calladita nomás. Aunque en este enero ya habían pasado más de 10 años, mi mamá quedó visiblemente contrariada después de recordarlo todo de sopetón. Calladita nomás. Era un recuerdo, pero funcionó de nuevo como una orden. No sé si su silencio me ponía nervioso o me daba ganas de llorar. El caso es que me sudaban las manos y se me contraía el mentón, mientras ella, aunque no había llorado, se secaba los ojos con los puños. Dijo al fin. Dejó el saco por ahí guardado. Unos meses después del golpe, ordenó los libros en la maleta. Y mira cómo pasa el tiempo. Nunca más hablamos de eso. ¿Para qué? Hay cosas que no necesitan explicación. Además, al poquito rato naciste tú.